Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, me llena de tu paz. Dios de pactos, guardas tus promesas, cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, y por tu gracia estoy aquí. Y sé que es tu fidelidad quien lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. oh. Para que no se extienda más el mensaje, paso a comentarles por qué elegí esta canción. Básicamente por esas palabras que ustedes mencionaron, porque esta canción la estuve escuchando muchísimo este último tiempo, por lo menos 2 meses, bastante, lo sé, pero porque me anima a esto, a todo lo que hablaron, a que en él tenemos este descanso, en él tenemos la guía, en él tenemos todo eso que uno cuando pasa por situaciones difíciles y está muy dolido, está ahí Dios para ayudarnos. Quiero comenzar con un versículo que está en Jeremías 29:11, que me lo va a leer Iván, y dice así. Espera que, a ver si lo encuentran. Bueno, si quieren buscarlo también, no hay problema. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Exactamente. Ok. Bien. Ahí yo leo Lo va a leer en otra versión, una ¿sí? nueva versión internacional. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Bien. Cuando leo este pasaje, este versículo, entiendo que todo lo que nos pueda pasar a nosotros en nuestra vida, en la vida terrenal, tiene un propósito, ¿sí? Nosotros podemos no entenderlo porque probablemente no lo vayamos a entender o acá, o no sé, pronto, pero sí entiendo que Dios en su palabra nos dejó muchas promesas, y esta promesa particularmente a mí me motiva a que, a pesar de que nosotros tengamos aflicciones en el mundo, a pesar de que nosotros
atravesemos situaciones difíciles, Él está, y Él, Él tiene todo planificado en nuestras vidas, ¿sí? Hoy escuchaba un mensaje de un pastor que me gusta mucho, que es Dante Gebel, que hablaba del plan perfecto, que es lo que yo había preparado para hoy, y hablaba de que primero sabemos que somos creaciones de Dios, ¿sí? No somos ningún accidente, no somos nada que nos pueda, que no esté en los planes de Dios, ¿sí? Somos creaciones de Dios. Estamos diseñados por Él y para Él. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Y después decía Dante que nosotros no hay nada que nosotros hagamos en nuestra vida, en la tierra, que modifique lo que Dios tiene planificado para nosotros, porque Él ya lo tiene planificado. No es que, bueno, hoy Antonella se levantó y en vez de ir, no sé, a trabajar fue a otro lado, entonces cambió su destino. No, Dios ya lo tiene todo planificado. Y eso me da seguridad y me da tranquilidad, porque entiendo que Él, todas las cosas que hace es para mi bien, para nuestro bien. Unas muy difíciles, los que saben, hemos pasado nosotros por una situación muy difícil hace poco, y cuesta mucho levantarse, cuesta mucho porque uno piensa que a veces, por cuestiones de humanidad, piensa tal vez que es como un castigo de Dios, y no es así. Cuando uno entiende que nosotros no somos dueños del tiempo, que no somos dueños de nuestro destino, sino que es Dios trazando esa línea en nuestras vidas y guiándonos, uno descansa y tiene paz. Pienso que esto se obtiene, ¿sí? Esto se obtiene mediante el leer la palabra, obedecerla, porque hay que obedecerla, ponerla en práctica, orar, ¿sí? Entregar todas nuestras cosas a Él, porque si nosotros no entregamos, no descansamos en Él, como decía la palabra, no descanso en tu palabra. Si nosotros no hacemos esa parte, hay una parte que Dios va a hacer, pero hay una parte que nosotros como humanos, como hijos de Dios, tenemos que hacer, ¿sí? Dios no va a hacer nuestra parte, Dios no va a hacer que nosotros nos levantemos y oremos, no, esa parte me toca a mí, pero Dios va a estar dispuesto a escucharme, por más que, no sé, que yo haya estado una semana sin orar, o más. Todo lo que yo pueda hacer para acercarme a Dios, entender su palabra, estudiarla y ponerla en práctica, todo lo que yo puedo hacer como persona, es la parte que a mí me toca, ¿sí? La otra parte le toca a Dios, que es el de hacer los milagros, el de ayudarnos, el de levantarnos, pero esto se hace también mediante la fe, ¿sí? Nosotros creemos en Dios por fe y no por vista. Entonces, es importante entender esto, que nosotros tenemos que confiar ciegamente en Él. Pensaba en estas cosas cuando uno pasa situaciones difíciles, que es difícil confiar. Hablo en general, no sé, un amigo te falló y después es difícil confiar en esa persona, no sé. Hay muchas situaciones que pasan que te hacen desconfiar y no es lo que pasa con Dios, porque Dios es un Dios fiel, un Dios que está, un Dios que nosotros le fallamos, pero Él no falla. Y Él confía en nosotros como nosotros tendríamos que confiar en Él, ¿sí? Entonces tenemos que poner todas nuestras dudas, nuestras inseguridades, las incertidumbres, nuestros pesos en Él. Cuando estaba haciendo el mensaje para hoy pensaba también cómo uno sale o se enfrenta al mundo después, porque, a ver, constantemente tenemos situaciones difíciles, a veces sí, a veces no. Podemos pasar cosas más fáciles o situaciones que no son tan difíciles, pero hay situaciones que nos sobrepasan, ¿sí? Yo pensaba, por ejemplo, en el colegio, con amigos, son situaciones donde son difíciles y se sobrepasan. Cuando uno es adulto, se tiene que enfrentar a otras cosas.
al trabajo, no sé, a las cosas de la casa, a las cosas cotidianas, a un matrimonio. Son cosas que van pasando. Y cuando uno empieza a tener como varios baches, uno no sabe cómo a veces salir de esos baches, y está Dios ahí dándonos la mano, ¿sí? Siempre nosotros nos tenemos que aferrar a Él. Y pensaba, ¿no? Como, bueno, tipo unos ítems para poder salir de estos lugares y no decaer, ¿sí? No decaer, que es lo principal. Como primer ítem que me anoté, y primero es para mí, sépanlo, y se los comparto con todo el corazón porque es algo que a mí me hizo bien mientras lo leía y lo trataba de estudiar y ponerlo en práctica sobre todo. Entonces, entendía esto, cuando yo decidí aceptar a Jesús en mi corazón, entendí también todo, o sea, acepté todo lo que venía con eso, lo que conllevaba ser una persona o alguien cristiana, ¿sí? Yo soy cristiana, sigo a Jesús, porque creo en Él, creo en Dios. Entonces, digo, yo acepto, soy hijo, pero también vienen otras cosas con eso. ¿Qué puede ser? Que Dios, por ejemplo, te cambie tus planes, que no sean los planes que vos tenías. No sé, pienso en la pandemia, por ejemplo. Tantos planes que se cortaron, viajes, reuniones, la escuela que, bueno, no pudieron seguir, más allá de que están online, ¿no? No es lo mismo. Entonces digo, todas esas cosas, esas situaciones que cambiaron, que cambió el tema de la pandemia y cambió. Bueno, para algo cambió, por algo cambió. Y nosotros tenemos que intentar ver la parte buena, sacar lo bueno de esto y decir, bueno, ¿para qué me sirve esto? Y entender de que Dios lo tenía planificado, porque a Dios no se le escapa nada, nada de las manos. Entonces, entender, bueno, por algo estoy haciendo esto, por algo está pasando esto. Lamentablemente hay situaciones que, bueno, que sobrepasan a cada uno de nosotros, sí, puede pasar. Gente que, no sé, con hambre, gente que lamentablemente muere. Pero bueno, son situaciones que se escapan de nuestras manos, pero no de las de Dios. Y pensaba esto, ¿no? Que nosotros cuando aceptamos a Jesús, también aceptamos que Dios es el dueño de nuestras vidas, ¿sí? Decidimos entregarle a Dios nuestra vida para que Él la maneje y haga con nosotros lo que Él desee, porque somos creaciones de Él, ¿sí? Cuando nosotros entendemos esto y entendemos que Él tiene un propósito para nosotros, nuestra vida es más fácil, aunque no parezca, pero es más fácil. Ahí entendemos que Dios es el que nos va a guiar, el que nos va a dar la fuerza diaria para afrontarnos en el día a día. Hay situaciones que a veces capaz no te querés levantar de la cama por X razón, y ahí está Dios ayudándonos, y Él siempre está. Eso es lo que tenemos que tener siempre en claro. Lo segundo, estar dispuestos a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos, que también es muy difícil. A veces no, siempre tenemos que sacar nuestro yo del medio para poder darle el control a Dios y que Él maneje nuestra vida. ¿Esto qué significa? Sacar el egoísmo, el orgullo, sacar todo eso que a nosotros nos maneja como humanos y dejar que Él nos guíe, que es lo que Él también busca en nosotros, ¿sí? Que Él sea el Señor de nuestras vidas. Cuando nosotros entendemos esta parte, nos volvemos un poquito más parecidos a Jesús, que es lo que también tenemos que hacer, ¿sí? Parecernos día a día un poco más a Jesús. Tercero, que es algo que a mí me dijeron en su momento, lo entendí, no lo entendí, pero cuando uno pasa por una situación difícil o que cambia o que uno no le gusta, yo me enojé, sí, y yo hasta pensaba que estaba mal enojarme, pero en Efesios, que ahí me lo busca Iván, Efesios 4:26, dice lo siguiente: si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Bien, gracias. Bien, ¿sí? Enojarnos no está mal, ¿sí? El tema es cuando nosotros pecamos.
A ver, el enojo es un sentimiento que va a salir porque somos humanos y porque es una manera de nosotros demostrar lo que sentimos y no explotar en otras circunstancias. Pero no hay que pecar, ¿sí? Yo no puedo, no sé, en los matrimonios nos damos un poco más cuenta, pero irte enojado a dormir, por ejemplo, no hablar, hay situaciones donde donde se sobrepasan todas estas cosas. Y no es lo que Dios quiere. Uno se puede enojar, sí, pero se puede charlar. Hay cosas que hay que resolver y se puede resolver siempre hablando, ¿sí? No se puede hablar, a mí me dijeron, buscar un intermediario, alguien que los ayude. Busquen a Dios también, o sea, primeramente busquen a Dios, ¿sí? En oración y busquen a Dios. Si ustedes no llegan a, o sea, en esa situación que se pelean y que no pueden resolverlo, pueden buscar ayuda, ¿sí? Pero no lleguen a pecar. No quiten la mirada de Dios, que también pasa muchas veces, que nosotros tal vez culpamos o nos enojamos tanto que nos ponemos a pensar, no, porque Dios no quiere que pase esto, porque Dios aquello, no creo más. Esa situación es extrema, ¿sí? No hay que hacerlo, no tenemos que pensar en eso porque ahí estamos pecando, estamos creyendo las mentiras del diablo también. Pensemos en esto, el diablo es muy astuto, el diablo va a meter ahí el aguijón donde nosotros estamos dolidos, donde nosotros nos cuesta entregar esa parte a Dios, ¿sí? Así que pensaba en esto, no pequemos, nos podemos enojar, sí, siempre y cuando no pequemos. Y por último, no, dos más me faltan. La cuarta es que volvamos a confiar en Él ciegamente, ¿sí? Muchas veces, vuelvo a repetir, cuando nosotros pasamos por situaciones nos enojamos y muchas veces después de enojarnos se nos pasa, pero no confiamos. Entonces, al no confiar, no seguimos los planes de Dios, ¿sí? No seguimos lo que Dios tiene destinado para nosotros. Nosotros tenemos que volver a confiar, tenemos que abrir su palabra, tenemos que volver a entender y aceptar que Él es un Dios de pactos, como dice su canción, como dice la canción, perdón, que escuchamos de Evan Craft. Él es un Dios de pactos y que cumple sus promesas. Nosotros no lo vamos a entender acá, no vamos a entender por qué nos pasan cosas malas o cosas buenas. A veces decimos, no, ¿por qué le pasa cosas buenas a esa persona que no se lo merece? Dios tiene todo un propósito para todos, o sea, para la gente que cree y la gente que no cree. Eso también tenemos que entender, que la gente que no cree, más allá de que obviamente nosotros como cristianos tenemos que acercarlo a Dios, ¿sí? Acercarlos a Dios para que ellos conozcan la verdad, pero hay personas que Dios los utiliza a pesar de que no sean cristianos, ¿sí? O que no crean. Y nosotros tenemos que estar ahí más dispuestos todavía a que Él nos use, a que hacer herramientas útiles en sus manos y poder realmente cumplir con su propósito, ¿sí? Su voluntad. Y ahora sí, por último, que es algo que a mí me ayudó mucho también, es poder buscar ayuda, ¿sí? Chicos, desde el corazón, sabemos que es una situación, o sea, la edad ya de por sí no es complicada, pero es una edad donde pasan un montón de cosas, donde uno pasa de ser niño, adolescente, pasa a ser casi adulto, ¿sí? Hay un montón de cosas que uno transita en todo este cambio, que uno empieza a tener más responsabilidades, y uno se encuentra medio ahí, entre un tirón de que si está bien, está mal. Bueno, chicos, busquen ayuda. No digo que vayan a un psicólogo, o si tienen que ir, vayan, pero digo, nosotros estamos dispuestos a ayudarlos, ¿sí? Un amigo, alguien que los pueda acercar a Dios también, sobre todo, pero que los ayuden, ¿sí? O sea, no se queden solos, no se queden encerrados y ahogándose en un problema cuando hay soluciones, ¿sí? La solución es Dios, ¿sí? Él en su palabra tiene todo escrito. Yo leía un plan hace un tiempo que decía que Dios es el que es como que Él nos dejó la Biblia como un plano de nuestras vidas, ¿sí? La Biblia es el plano de nuestras vidas donde nosotros tenemos que buscar las respuestas que nosotros necesitamos, ¿sí? Muchas capaz que no encontremos, pero la mayoría van a estar seguro. Hay que saber buscar nomás. Pero también hay que saber buscar ayuda,
¿sí? Eso es muy importante. Yo cuando era chica no tenía gente que me ayudara o que me llevara por el buen camino. En mi situación tal vez tenía gente que me decían otras cosas, que no me hacían bien, que no eran de bendición. Entonces, ustedes que tienen la posibilidad de, y gracias a Dios, ¿no?, que puedan estar en este grupo, que pueden contar con nosotros, está bueno que no se ahoguen, ¿sí? No piensen que nosotros vamos a divulgar o que vamos a juzgarlos. Primero, no somos nadie para juzgarlos por las cosas que puedan pensar o pasar. Y segundo, estamos dispuestos a ayudarlos porque es lo que Dios también nos manda y porque los amamos y queremos el bien para ustedes. Así que espero que, bueno, a pesar de no sé si fue largo o corto el mensaje, pero me gustaría que realmente piensen que es algo que sale desde mi corazón, ¿sí? Que es algo que a mí me pasa y me pasó, y que uno, a medida que va pasando el tiempo, va entendiendo otras cosas, ¿sí? Y que está bueno aplicar estas cosas a nuestras vidas, esto de no pecar cuando nos enojamos, de aceptar realmente la voluntad de Dios, ¿sí?, en nuestras vidas y entender sus propósitos o intentar entenderlos, y estar dispuestos a que Él nos use, ¿sí? Realmente entregarnos para que Dios nos use y que poder ser de bendición para las otras personas, ¿sí? Para las personas que están a nuestro alrededor. Lo ideal sería que sean para personas justamente que no conocen a Dios, ¿sí? Pero sobre todo para las personas que conocen y que entre todos nos podamos bendecir, ¿sí? Que es la idea también entre hermanos, ¿sí? Así que, bueno, nada, creo que nada más. Tenía un poco más, pero vamos a cortarlo acá, así podemos charlar un ratito. Y bueno, nada, espero que les haya sido de bendición realmente y que cualquier consulta realmente nos puedan contar o preguntar a nosotros. No hay que tener vergüenza, hay que animarse, ¿sí? Siempre tenemos las posibilidades, tenemos los celulares, así que todo lo que necesiten hablar, saben que estamos dispuestos y estamos para ustedes. Así que bueno, gracias.